Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Cultura Trip. En el programa de hoy vamos a encontrarnos con un autor crucial que supo narrarnos las certezas y dudas que nos constituyen y nos interpelan. Jorge Luis Borges. ¿Lo compartimos? Jorge Luis Borges es como aquella tormenta que rasgó el velo. Quien decida conocerlo sentirá la provocación del misterio insondable, pero también experimentará el goce originante. La obra de Borges dentro del contexto de la literatura del siglo XX fue, por supuesto, dentro de los escritores anteriores, digamos posteriores a su generación, fue una revolución, ya que, como los mismos españoles reconocen, él produjo el segundo gran cambio dentro de la literatura en lengua española. Y ese cambio está dado desde la forma en que él redacta, desde su prosa sobre todo. La prosa a partir de Borges es en lengua española, es una prosa mucho más concisa, muy elaborada, pero digamos como despojada, y eso es lo que es otra forma de narrar la que él introduce. Leo a Borges desde los 20 años, no antes, pero tampoco después. A los 20 empecé, a los 21 lo conocí, aprendí español con él. Yo venía del Brasil, a donde me había educado durante los años de mi adolescencia, y llegué a Buenos Aires a los 20 años con el castellano muy estropeado. Y lo cierto es que empecé a recuperarlo a través de la convivencia en la vida cotidiana de la calle en Buenos Aires, pero también a través de la lectura. Y rápidamente descubrí que Borges representaba para mí algo indispensable, la conjunción entre la poesía y la filosofía. Y Borges representó ante todo para mí la celebración de esa conjunción. Toda la vida me acompañó Borges, toda la vida significó para mí la primera evidencia carnal de un genio. Me encantaba el contraste entre la hondura de su pensamiento y la vacilación de su voz. La fragilidad de su enunciación contrastaba tanto con la delicadeza y la profundidad de sus ideas. Como si su estrategia fuera disimular en una vacilación aparente la hondura de los problemas que lo afectaban y lo atraían. Por eso nunca fue soberbio en la enunciación. Fue siempre un ciego hablando, pero tenía también la fuerza profética de los ciegos. Borges es un universo en sí mismo. Es muy difícil vincularlo con otras patas de la literatura argentina. Me costaría mucho relacionarlo con Puig o con Roberto Ar o con Julio Cortázar. Él incluso una vez lo dijo, él dijo que él era una vasta y compleja literatura. Y yo he frecuentado a Borges desde hace 30 años por lo menos, que lo leo y lo releo, y siempre pienso que es eso, que es una catedral la obra, una catedral en sí misma. Borges es un poeta, un narrador, un ensayista, que transforma en densidad reflexiva la emoción. No es un autor que construye sus ideas a expensas de las emociones, sino que potencia las emociones convirtiéndolas en ideas. La mejor forma de acercarse a la obra, no solo de Borges, de cualquier escritor, de cualquier pintor, es con la sensibilidad. Si uno no tiene sensibilidad, es inútil tratar de acercarse. Uno no trata de acercarse, uno siente. Es lo que Borges decía, que el amor es como sentir la cercanía del mar. Si uno no tiene esa sensibilidad, es inútil. Ahora, digamos que para el que tiene esa sensibilidad, yo leí Las ruinas circulares cuando tenía 7 años, no entendí nada, absolutamente nada. Y sin embargo, sentí que eso era bellísimo. Quien tiene la posibilidad de advertir que una idea puede estremecernos de emoción, está listo para disfrutar de la obra de Borges. Borges dice en un poema llamado Yesterdays, soy lo que los filósofos me contaron. Es decir, el destino que en él corrió, la aventura del pensamiento. La filosofía es para Borges una de las formas más refinadas de la ficción.
porque él entiende que la imaginación metafísica es creadora de dilemas y que esta es una de las formas más sublimes de la imaginación creadora. Para entrar en Borges hace falta tener el pathos de la filosofía. Quien lo tenga en su corazón lo descubrirá de nuevo leyéndolo. Borges es un hombre conmovido por los dilemas de Dios, de la finitud, de la identidad, de la voz, de la palabra, de la insuficiencia del lenguaje y de su aptitud para reflejar esa insuficiencia, del deleite de leer, de la imposibilidad de comprender por completo, de la alegría de tener un pasado, de la imposibilidad de perpetuarse en lo que uno escribe. ¿Cómo no amarlo? Hay quienes lo han imitado, y toda imitación generalmente es pésima. A mí en general me molesta mucho cuando se dice Borges y enseguida se empieza a asociar con espejos, con tigres, con el doble. Me parece que esos son lugares comunes de lo borgiano, son lugares comunes, me parece que es mucho más. Y quizás heredero sea como el caso de Shakespeare, toda la humanidad es heredera de Borges, porque también uno podría decir, o podría preguntarse también, ¿cuál es la nacionalidad de los autores? Es muy difícil decir. Yo creo que Borges es profundamente argentino por unos motivos, pero también podría decir, no, Borges es verdaderamente, y lo digo sintiéndolo, es patrimonio de la humanidad. Lo importante, como Borges siempre decía, no es el nacionalismo, sino es la apertura mental que es la que él tuvo. Él, por su formación, desde muy pequeño, tiene, digamos, a través de su abuela inglesa, el acceso a una lectura que va a influir después muchísimo en su obra, aunque él era agnóstico, y es la lectura de la Biblia. Para los católicos en esa época estaba prohibida la lectura de ese libro, en cambio para los protestantes, como era su abuela, y los calvinistas, era lectura obligatoria. Eso de algún modo también va a marcar toda su obra. Otra cosa que marca su obra es su ciudad, Buenos Aires, como los filósofos griegos que tomaban el nombre de su ciudad unido a su nombre de pila. Y Borges era eso, él nunca se preocupó, al principio de su obra sí, y se dio cuenta de su error. Él contaba, y ha contado muchas veces, que había comprado un diccionario de argentinismos, hasta que una vez, releyendo una de las páginas que había escrito con ayuda de ese diccionario, se dio cuenta que eso era artificial y que de esa manera nunca iba a lograr, digamos, trascender, porque iba a quedar en algo local. Si yo le dijera a un amigo, quisiera presentarte una mujer cautivante, estoy echando a perder el encuentro. Porque él debería descubrir que lo es al darse cuenta de que está expuesto al embrujo de esa muchacha, a lo que tiene de encantadora, de dulce, de atractiva. Lo tendrías que descubrir que está a merced de ella y que no puede evitarlo. Pero si yo le digo que va a conocer una mujer cautivante, lo prevengo y de algún modo lo obligo a desenfundar y a decir, ¿y este qué sabe lo que para mí es una mujer cautivante? Una mujer cautivante es una mujer que para cada uno de nosotros es única, que no puede demostrarse que lo es, solo puede vivirse que lo es. Entonces, ¿cómo hacer que Borges sea cautivante? Mostrándose enamorado de él. Es la única manera de ser verosímil ante alguien que no lo conoce. Es hablarle de cómo uno lo ama, no de que debe amarlo. No decirle una palabra sobre su importancia, sino decirle lo que ha hecho de nosotros. Dejarse ver como un hombre tomado o una mujer tomada, llena de gratitud o lleno de gratitud por lo que ha recibido de él. Que se lo vea a uno enamorado.